Yo creo que para mí el gran tema del outsourcing es por qué llegamos hasta ese punto. La depauperación del empleo, del salario, la degradación de la lucha de los ciudadanos por tener un empleo digno llevado a límites, porque el problema que tenemos es que habíamos tenido grandes conquistas sociales. Una lucha que nos viene desde el siglo antepasado, cuando se formaron los primeros círculos obreros, para ganar y conquistar pues los derechos que permitían a México prestigiar, tener una legislación avanzada, nos permitían presumir de una constitución que había sido pionera en la inclusión de los derechos obreros, pero una lucha muy ardua y muy difícil, una lucha que insisto, viene del siglo XIX finales, 1870s, cuando se empiezan a detonar estas demandas que tienen una expresión fundamental en el plan del Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906, donde se esboza realmente una agenda de conquistas que, si bien se plasma en el Constituyente del 17, esto debe una lucha muy larga, porque lo que sucede es que si bien la Revolución Mexicana, como fenómeno de poder para cristalizar las conquistas legislativas que llevaron a nuestro país a estadios superiores en cuanto a los derechos obreros, la verdad es que vino también un proceso deformativo que es el que explica el que hoy se diga, bueno, aunque sea un empleo temporal o aunque sea sin beneficios sociales, lo que me interesa es tener empleo. A ese grado de pobreza en la lucha social hemos llegado, tener que defender espacios por defenderlos sin ninguna garantía, pero además echando para atrás toda una serie de conquistas que hoy es la gran tarea. Yo creo que el tema en todo caso, y te dejo ahí la palabra, es no solamente por qué el outsourcing es posible en este país y es permitido y llegó a ser una realidad que hoy es un monstruo que tenemos que echar atrás, sino también todo lo que hizo posible la deformación del sindicato, la deformación del derecho de huelga, el charrismo de alguna manera, y que bueno, es en todo caso el fondo de todo esto es el modelo económico. Ahí está, yo creo, la clave de la lucha que hoy tenemos que librar. Bueno, muy bien, ya inició él. En efecto, nosotros tenemos que considerar y reconsiderar nuestra historia. Miren, algo que ha sido de lo más maltratado en nuestro país es la historia. Y eso es deliberado porque la historia es a cada sociedad lo que la memoria a cada persona. Si nosotros no tenemos memoria de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestras luchas, la sociedad tampoco, cuando no cuenta con su historia, cuando no la reconoce, no la conoce, no se identifica con ella, no tiene la experiencia viva de lo que han sido las luchas del pueblo mexicano. Yo les quiero decir que si de algo podemos en verdad sentir un gran orgullo es de la historia de México, y está muy maltratada. Les pongo un ejemplo muy sencillo que todos vivimos. En 2010, cuando se cumplen los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución, el gobierno que estaba en México de Calderón montó una exposición en Palacio Nacional que fue la exposición más estúpida que se haya hecho en la historia de México. No sé si algunos de ustedes la vieron. Era una exposición hueca, vacía, sin contenido. Todo era al estilo Televisa, imágenes superficiales, imágenes que lo que hacían era vaciar de contenido nuestra historia. Esto, en los 36 años de neoliberalismo, se puso de moda deliberadamente borrar la historia de nuestro país. ¿Por qué borrar la historia? Porque así se borran las conciencias sociales y políticas del pueblo mexicano. Es el equivalente. Un pueblo que no tiene memoria fresca de lo que ha sido su historia, de su vida, es un pueblo fácil de manipular, fácil de... Y esto es deliberado, esto no es una casualidad. Ya el PRI había hecho bastante daño antes de 83 con la historia que había hecho. Un ejemplo, en 88, cuando se cumplen 50 años
de la expropiación petrolera, una de las grandes páginas de la historia mexicana, lo que hacen es, en la propaganda del PRI de 88, decir la obra de un gran hombre. Y es lo más falso que pueda haber. No fue la obra de un gran hombre, fue un gran hombre, Lázaro Cárdenas, pero fue la obra de un pueblo. Y además que se enfrentó a los dos imperios más importantes del mundo, el inglés y el norteamericano, y que se confrontó por dos empresas las más poderosas del mundo de aquel tiempo, que eran ni más ni menos que el Standard Oil y la Royal Dutch de Inglaterra. Y esa lucha no empieza a partir de, como muchos historiadores y a veces gente muy respetuosa, pero que se le van las cabras, todo el mundo empieza la expropiación petrolera un año antes con la huelga de los petroleros. No, la huelga de los petroleros es la culminación de un proceso que viene de muchas décadas atrás, pero que cobra particular fuerza con las huelgas generales que hacen los obreros petroleros, tanto en las empresas del Águila, que era la Royal Dutch en México, como en las empresas de la Huasteca, que eran las empresas de Standard Oil de Estados Unidos. De Standard Oil era ni más ni menos el dueño, el hombre más rico del mundo en aquel tiempo, Rockefeller. Entonces, esto es para que midamos el tamaño del enfrentamiento que llevó a cabo México. Y en 33 y 34 se hacen huelgas generales en nuestro país de todos los petroleros, para que empecemos en 35 con la creación, ya con Cárdenas, en el gobierno de Cárdenas. Fíjense ustedes qué importante es el cambio de un gobierno a otro. Ya con el gobierno de Cárdenas se conforma por primera vez un sindicato de todos los petroleros del país. 35. 36 exigen un solo contrato para todos los petroleros. ¿Y qué significa hacer un sindicato y organizar un contrato colectivo? Organizarse todos los trabajadores del medio petrolero. 37 la huelga exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. Y 38, como las dos compañías prepotentes como ninguna pueda haber, incluso llegaron al insulto de dejar la palabra al presidente de la República. En ese momento el presidente de la República ordenó sacar al embajador de Inglaterra en México de Palacio Nacional, cosa que ninguno de los presidentes neoliberales se atrevería a haberlo hecho. Y luego, como se cubren todos los requisitos legales y esta gente no cumple ningún requisito legal, las dos empresas transnacionales, entonces se decreta la expropiación. Fíjense cómo es la acumulación de un proceso bastante largo, bastante complejo. ¿Y saben a qué se juega las empresas transnacionales la expropiación petrolera? Dicen, México no va a poder llevar a cabo el funcionamiento de la empresa, de las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque todo el personal de confianza de las empresas petroleras eran trabajadores extranjeros. Y eso es importante saberlo, porque en México, durante la época de Porfirio Díaz, durante la Revolución y después de la Revolución y de la Constitución de 17, las grandes empresas, Luz y Fuerza del Centro, ferrocarriles, petroleras, eléctricas, etcétera, todo su personal de confianza era extranjero. Fíjense ustedes qué atrasados estábamos, pero el colmo no era eso, sino que en las empresas petroleras extranjeras, la guardia militar de las empresas era extranjera. Ustedes recuerdan esos episodios de nuestra historia, ¿no? Que la guardia extranjera, no podía entrar cualquier gente a las zonas petroleras. ¿Cómo se pudieron organizar los petroleros? Gracias a que los ferrocarrileros entraban a todos los rincones del país. Y los ferrocarrileros, con la movilidad del ferrocarril, organizaron a los petroleros, organizaron a los mineros, organizaron a los azucareros y a los cañeros, porque ellos entraron a todos lados y era el sindicato vanguardia de México en los años cardenistas. Bueno, ya que se logra este proceso tan complejo y se queda México con las empresas transnacionales, ¿quiénes echaron a andar? Pemex, los obreros, pero en México se ha creado una campaña de desprestigio de la capacidad del movimiento obrero para que nadie haga caso y para que incluso se llegue al extremo
caso de Miguel Alemán, el sexenio de Miguel Alemán, de que, no sé si ustedes recuerdan la película de Tintán, El Rey del Barrio, cuando Silvia Pinal, para insultar a Tintán, le dice huelguista, porque esa era la campaña que armó Miguel Alemán en contra de los huelguistas en México. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente: en México tenemos una historia riquísima del movimiento obrero, pero un gran olvido de la sociedad. Y miren, incluso una tragedia de mi generación, yo soy de la generación del 68. La generación del 68 en los años 70 y 80 produjo una cantidad de libros impresionantes sobre el movimiento obrero, impresionantes. Siglo XXI, Editorial Era, varias editoriales de la universidad, etcétera, produjeron una cantidad de libros dedicados al movimiento obrero. Y hoy es un olvido absoluto en todas nuestras universidades el movimiento obrero. Es una vergüenza que vive nuestra sociedad, que es obra de estos 36 años de neoliberalismo. Esto que decía el colega, que vivimos durante la dictadura, fíjense que la dictadura, lo más grave de la dictadura, aparte del ejército represivo, es que no, y esto se nos olvida, una dictadura es que no haya una sola libertad para la ciudadanía. Eso es una dictadura. Y así se miden las dictaduras, y así se mide la derecha. ¿Qué tanto nos coartan la libertad? En el porfiriato, 0 libertades. No existían los sindicatos, no existían los contratos, no existían las organizaciones, todo estaba prohibido. Lo que dice el compañero es cierto, fueron intentos previos a la dictadura, y los Flores Magón, que son los grandes protagonistas de la dictadura, tienen que organizarse en la clandestinidad. Tienen que organizarse en el exilio forzado a que los obligó el gobierno, pero el gobierno mexicano y el norteamericano los perseguían en México y en Estados Unidos, por eso en Estados Unidos los metieron en la cárcel. No obstante, nosotros tenemos que reivindicar el papel de los Flores Magón porque son poco conocidos y son los grandes protagonistas más importantes de toda la dictadura. Entonces, el paso que da México con la Constitución de 1917, con una revolución sumamente profunda, sumamente larga, dolorosa, que tenemos que volver a estudiar, que tenemos que reivindicar nosotros, que tenemos que hacer la nuestra, culmina en varias etapas. Para mi gusto tiene 2 grandes momentos: la batalla de Zacatecas, que encabeza Pancho Villa con Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque ahí es donde se destruye la dictadura. La dictadura no se destruye con Madero. Con Madero deja Madero todo intacto casi, salvo el poder político, sumamente débil, representado solo por él, su hermano y el pobre de Pino Suárez, ¿no? A los 3 les pusieron una de Padre y Señor Nuestro. Pero cuando se destruye realmente la dictadura porfirista, no es en el Ipiranga. El Ipiranga no representa la caída de la dictadura, representa la salida del dictador, pero quedan intactos el ejército, la oligarquía y la presencia del capital extranjero en nuestro país. Entonces, en 1914, la batalla de Zacatecas lo que hace es destruir la espina dorsal de la dictadura, que es el ejército porfirista. Ese sí es un gran avance. Ese es un gran avance. Y el otro gran avance, efectivamente, es la Constitución, porque la Constitución de 17, fíjense ustedes, compañeros, no ponderamos bien nuestros grandes valores, se fue adelante de todo el mundo como vanguardia. Esa Constitución, la nuestra de 17, adelante de Europa, adelante de todos ellos. Y nosotros tenemos que saber reivindicar los valores de nuestro continente latinoamericano, porque tenemos valores mucho más grandes que los que tienen los europeos. Miren, el caso de Chile es precioso. Lo que hace el doctor Allende en el triunfo de las elecciones de Chile es algo que Europa nunca pudo hacer, a pesar de su gran avance en la democracia. Nunca. Por la vía electoral nunca llegó al socialismo. Y aquí fue abiertamente por el socialismo y con las armas de la burguesía, las electorales, como se gana. Con un pueblo muy politizado, como también lo era Cuba cuando triunfa la Revolución Cubana. Pueblos muy politizados. Nosotros tenemos grandísimos valores, pero tenemos que saberlos reivindicar nosotros. Miren,
nosotros tenemos el problema de estar enfrentando constantemente, a veces más, a veces menos, el eurocentrismo o el complejo de superioridad de Estados Unidos. Y nosotros tenemos todo el derecho de ponerlos en su lugar. Los europeos les reconocemos muchísimos aportes a la humanidad, sí, pero los peores los hicieron ellos. En la historia de la humanidad, las guerras de colonia en Asia, África y América son de Europa. Y las dos guerras más irracionales de la historia de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son de ellos. Y con eso les bajamos ya los humos y ahora sí vamos a hablar de tú. Porque no se puede hablar con gente que siente que desde el mirador de Europa se domina todo el mundo. No lo podemos tolerar nosotros. Pero para no tolerarlos necesitamos conocer nuestra historia y también la historia del mundo, para tener nuestros valores. Y en ese marco es que nosotros tenemos que hacer lo que proponía el colega, conocer por qué se ha degradado tanto el movimiento obrero, por qué se han perdido tantos derechos, por qué hemos sido convertidos en el país con salarios más bajos de América Latina. No puede ser posible. No puede ser posible que haya salarios más bajos que El Salvador, que Honduras, que Guatemala en México. Y eso ocurre, no dicho por nosotros, sino por la CEPAL. Entonces, nosotros en el mundo del trabajo y en el mundo sindical tenemos que hacer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, en sus discursos. Tenemos que decir, este país nos lo dejaron destrozado, para que no vengan ahora con las hipocresías estos neoliberales de decir, es que se está llevando malas cosas, es que tenemos que recuperar el precio de la gasolina y tonterías como las que han asegurado. Nosotros tenemos en el mundo del trabajo un país destrozado y en ese marco es que tenemos que partir para saber qué es el outsourcing, qué sindicalismo tenemos hoy. Fíjense ustedes, yo no sostengo en la idea de que es el charrismo lo que domina el sindicalismo mexicano, no. El charrismo de Fidel Velázquez era muy decente a comparación de los dirigentes de la CTM de ahora. ¿A qué grado hemos llegado de degradación? ¿Por qué? Porque no había contratos colectivos de protección patronal, habían malos contratos, pero hoy están a la venta los contratos colectivos a la gran patronal. Se llega al descaro de que ponderan como un triunfo de México 0 huelgas, que no existan huelgas, cosa que además es una mentira. Y lo más terrible, junto con los salarios, es la aparición de outsourcing, que mucha gente lo ve, destruye. El outsourcing es un patrón simulado, es una empresa simulada que crean los mismos empresarios para abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Eso es un outsourcing. Ahora, o la tercerización o otra subcontratación, otras denominaciones que se le da. La cuestión aquí es lo siguiente: no solo destruye los derechos individuales de los trabajadores, que es el derecho a la estabilidad del empleo o la planta, los salarios dignos, las prestaciones, el derecho a tener un proyecto de vida, yo y mi familia, porque si yo no tengo un proyecto de vida y estoy trabajando una semana sí y 2 semanas no, ni mi familia ni yo tengo un proyecto de vida. Vivo en la angustia permanente de encontrar trabajo y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, pero fíjense, aquí viene lo que mucha gente, amigos incluso de nosotros, no ha querido ver. El outsourcing destruye los sindicatos. Termino para darle la palabra a mi colega. Destruyó los sindicatos de la banca. Cuando se logró estatizar la banca y luego volver a privatizar, pero privatizar en manos del capital extranjero, se destruyó todo el sindicalismo que se había creado. Se destruye buena parte del sindicalismo en las grandes tiendas como Walmart. Se destruye en los colegios particulares y lo más grave es que se destruye en la industria de la maquiladora de la frontera norte y de la industria automotriz. Eso es muy grave, eso es lo más grave que podemos ver y por eso hemos dicho, no basta que logremos la libertad sindical, necesitamos también sindicatos reales, no sindicatos de ficción, porque un sindicato con trabajadores precarios
o que sea mayoritariamente de eventuales, es un sindicato de gelatina, es un sindicato débil que no le sirve la libertad sindical ni el voto secreto, porque su estructura básica está minada, no tienen estructura esos sindicatos. Entonces, yo planteo esto un poco para que veamos que es muy grave el problema y cedo la palabra y disculpa Gracias. Por haberme excedido. No, yo continuando con lo que dices, la verdad es que yo sí subrayaría otra vez. Fue posible el outsourcing, que es como explicó el compañero, un esquema del neoliberalismo, creado por el neoliberalismo para degradar el empleo, para darnos las cuentitas de brillantes, porque en un esquema de neoliberalismo el empleo se vuelve un bien preciado a como dé lugar. Entonces el empleo a como dé lugar. ¿Por qué? Por la degradación, yo sí insisto, y perdón que ahí sí insista, la degradación del movimiento obrero en México, que no es total, porque frente a lo que la CTM era el organismo de la lucha de clases en este país. Su lema era por una sociedad sin clases. Se genera a finales de los 30 con Lázaro Cárdenas, con la idea justamente de que sea el garante de los derechos de los obreros. Pero en la realidad, Fidel Velázquez fue el hombre que se convirtió en el intermediario entre el Estado y los grandes capitalistas de aquel tiempo, que tenía a los obreros acogotados. No sería explicable la lucha sindical de los petroleros en los años 50, no sería explicable la lucha sindical de los maestros a finales de los 50, no sería explicable la lucha de los ferrocarrileros sin un Fidel Velázquez, líder charro, que de ahí viene el nombre de charro, se crea justamente en el gobierno alemanista, por el papel tan lamentable que tenían los líderes que, lejos de defender los derechos obreros, lo que hacían era mediar en un esquema que para mí es incluso el antecedente del neoliberalismo, de concesiones a los capitalistas y a los empresarios. Ese es el papel de Fidel Velázquez y de la CTM hasta la fecha. Insisto, la resistencia que dieron Otón Salazar, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, los petroleros contra Díaz de León, era una respuesta a ese sindicalismo. La deformación del sindicalismo permite que las instituciones neoliberales, que además no se aplican solo en México, sino en todo el mundo, esquemas de aparentemente nuevas formas de contratación de empleos, pero que son en realidad el despojo de los derechos obreros, el pretexto para que los grandes empresarios que vienen a invertir tengan una mano de obra barata, no tengan condiciones exigibles por los obreros de prestaciones, de derechos, de beneficios sociales mínimos, de destierro de la conquista que habíamos logrado en la Constitución del 17. Eso es posible precisamente por la deformación del movimiento obrero organizado, que hoy tenemos que reivindicar, porque el problema es que no es que la huelga sea mala, ni que el sindicato sea malo, pero si el sindicato está en manos de líderes que no operan para sus beneficiarios, que son los obreros, si el problema es que la huelga se utiliza como chantaje, pero no para beneficiar a los obreros, sino para beneficiar a una cúpula, que es lo que ha pasado en este país, que no inició en los 80s además. O sea, el proceso de degradación de la lucha del movimiento obrero por parte de sus cúpulas inicia por lo menos a finales de los años 40, cuando Miguel Alemán justamente hay que remitirnos una y otra vez a ese gobierno, que es el gobierno de la contrarrevolución por antonomasia, es el gobierno que echa para atrás las reformas avanzadas de la Constitución del 17. No se nos olvide que las reformas del 27, del tercero, del 123, las inicia Miguel Alemán. El proceso de entrega del campo al capital y de la marcha atrás a la reforma agraria inicia con Alemán. Y el proceso también de degradación del sindicalismo por parte de los líderes charros inicia con Alemán, porque hay un modelo que empieza a despreciar las grandes conquistas revolucionarias. No se nos olvide tampoco que la Revolución Mexicana se hizo con una bandera obrerista y agrarista, que si bien no fue el aliento inicial de Madero, fue lo que detonó en el Constituyente de Querétaro.
Ahí en el Constituyente se ganó la batalla ideológica más importante, mucho más que las batallas armadas. ¿Por qué? Porque ahí la revolución que había sido derrotada por la vía de las armas, me refiero a la revolución magonista, que no fue la que ganó, sí ganó la batalla de las ideas. Y el Partido Liberal Mexicano logró, a través de la corriente radical jacobina, de Mújica, de Jara, etcétera, la corriente radical que impuso los grandes avances sociales, ahí se ganó no solamente la revolución, el derecho a llamarse revolución, sino este país a ser, como decía el compañero, la avanzada mundial. Recordemos que la Constitución del 17 se promulga el 5 de febrero, muchos meses antes de la Revolución de Octubre. De ese tamaño es el avance social que se da en este país. Bueno, y el tema, a final de cuentas, es, y yo insisto, ¿por qué llegamos a todo esto? ¿Por qué el modelo que hoy tenemos hizo posible que hoy infinidad de empresas, de oficinas del gobierno, industrias, hayan hecho del outsourcing la forma privilegiada de contratación? Porque uno de los grandes temas es por qué, decía el compañero, bueno, eso es una forma de sobajar al sindicalismo. Sí, era uno de sus objetivos. El outsourcing lo que ha hecho es tratar de devastar el sindicalismo. Pero detrás de eso también está la destrucción del contrato colectivo de trabajo. Otra conquista. Tiene una razón de ser el contrato colectivo. Cuando se aísla el movimiento obrero, cuando se aísla la sociedad, cuando se trata de individualizarla, que es lo que ha hecho el neoliberalismo, lo que hace es reducir la posibilidad del avance en las conquistas sociales. Y la contratación colectiva tenía ese objetivo. Era convertir la fuerza organizada sindical en una fuerza real del tamaño de la de los grandes empresarios para hacer realidad las conquistas a que teníamos derecho. Bueno, todo eso se ha ido destruyendo con el outsourcing, entre otras muchas instituciones que el neoliberalismo nos implantó. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, y ahora yo le cedo la palabra al compañero, es que la cuarta transformación es en muchos sentidos el recuperar las conquistas sociales que nos han sido arrebatadas, no en los últimos 30 años, en los últimos 70 años, cuando la revolución se desvió. Y eso es importante. Para mí no es mejor la CTM de Fidel Velázquez que la CTM de hoy, como tampoco es mejor el PRI de hoy que el PRI de los años 40, 50. Es lo mismo, es la misma desviación. A lo mejor los señores de los 40 y los 50, o a lo mejor Fidel Velázquez tenía un poquito más de, pues no sé si de conciencia, pero lo que sí les puedo decir es que la CTM fue un instrumento de dominación del capital sobre los obreros y un instrumento del Estado para sobajar a los obreros en 1940, en 1950 y en 2012 y 2013 y 2015. Como es el PRI. Venimos de una herencia de entreguismo y de traiciones que, insisto, no inició con los gobiernos neoliberales. Los grandes problemas nacionales vienen de mucho más atrás. Las grandes desviaciones políticas y sociales de este país iniciaron con la traición a la Revolución Mexicana que cometieron hombres como Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Estamos hablando de 1940 y 1946. Estamos hablando que la insurgencia que se dio en los 50 para reivindicar a la Revolución Mexicana, la insurgencia de los enriquistas, la insurgencia de los maestros, la insurgencia de los petroleros, la insurgencia de los ferrocarrileros, tenía como eje recuperar las conquistas que ya habíamos obtenido. Y ahí concluyo para dar la palabra, yo trato de cumplir, un tema central. Hoy estamos en un punto tan delicado que es un avance, fíjense ustedes, lograr recuperar esas conquistas. No vamos a avanzar sobre ellas, ya va a ser un gran avance que recuperemos lo que la Constitución del 17 nos había dado en 1938 y 1940. De ese tamaño es el retroceso, el gran crimen que ha cometido este sistema político, desde los 40 a la fecha. Gracias. Miren, es importante que nosotros analicemos nuestra historia a partir de la lucha de clases, aquella vieja premisa marxista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener varios momentos en que el movimiento obrero es derrotado, pero otros en que sube de nuevo,
Y yo les digo una cosa que me molesta de muchos amigos, por ejemplo, fue mi amigo personal Arnaldo Córdoba, pero cuando analiza el cardenismo, no ve la lucha de clases, lo que ve son borregos manejados por Cárdenas, y ese es un insulto a la historia. Eso de la política de masas, de que las masas son manejadas por Cárdenas, es una tontería, es una falta de respeto. Miren, las huelgas más importantes de la historia de México se dan en ese periodo de 4 años, 1935-1938. Pero ¿saben qué sucede también? Crece como nunca, de 300,000 a 900,000 el número de trabajadores sindicalizados. Eso ni aquí ni en China había sucedido jamás. Crecen los contratos colectivos como hongos, y el SME con su huelga de 1936 logra el mejor contrato colectivo hasta ese momento de la historia. ¿Cuál es la gran conquista? Aparte de la jubilación, de las vacaciones, de los aguinaldos mejorados, etcétera. ¿Cuál es el gran triunfo del SME y que hay que ponderar siempre para saber qué es lo que queremos también en el futuro? El gran triunfo del SME es, por primera vez en la historia de México, sentar a la empresa, sentarse el sindicato y decir, nos vamos a tratar de iguales. Eso es la bilateralidad en un sentido profundo, no que firmen las dos partes un contrato, sino que las dos partes se traten como iguales. ¿Por qué? Porque habíamos vivido 400 años, desde la conquista hasta antes del cardenismo, una relación de trabajo de mando y obediencia. ¿Qué es eso? Esclavos. Mando y obediencia es el outsourcing. ¿Quieres trabajo? Te sometes a las condiciones del outsourcing. Y eso es volver a la esclavitud. Lo que rompe el SME es ese esquema. Y ahora tú y yo vamos a aplicar juntos el contrato colectivo en el centro de trabajo. Esa es una maravilla. Pero también la reforma agraria más importante de América Latina, la reforma de Cárdenas, no surge de un decreto en Palacio, surge de la huelga de 25,000 jornaleros agrícolas de la comarca lagunera que con sus familias se van más de un mes a la huelga y van a cambiar. Y entonces la reforma agraria del general Cárdenas, que es una gran reforma agraria, la más importante de América Latina, mis estimados, esto se logra porque hay una gran movilización de los propios campesinos y jornaleros que eran asalariados, que no eran propiamente campesinos, eran asalariados. Y ya hablamos de la gran página de la expropiación petrolera. ¿Cómo se logra? No es obra de un hombre solo ni de un gobierno, es obra de un pueblo y de una brillante página que nosotros tenemos que reivindicar de los petroleros. Hoy dice Andrés Manuel, tenemos que recuperar Pemex porque está destrozado totalmente. Sí, pero si los trabajadores no rescatan su sindicato, no se va a poder rescatar Pemex. Porque la fuerza de los trabajadores y de su organización es clave no solamente para Pemex, sino para el país. ¿Por qué? Porque es la empresa más importante de México. Sigue siendo la empresa más importante. Pero así podemos revisar varias páginas del cardenismo, otras más, que son claves, compañeros, compañeras y compañeros. Son claves, ¿por qué? Porque fueron gracias. Miren, otra gran obra del cardenismo es ni más ni menos que el cooperativismo, que es las empresas en manos de los trabajadores. Nunca crecieron más en México que con Cárdenas. ¿Pero gracias a qué? A que los propios trabajadores, el caso que a mí me encanta citar es Rubén Jaramillo en el ingenio de Zacatepec, en manos de los trabajadores administrado esa gran obra del ingenio de Zacatepec. Miren, todo eso habla de la lucha de los trabajadores y nosotros tenemos que ver la lucha de los trabajadores, porque si bien es cierto que Ávila Camacho era reaccionario, nomás les quiero decir una cosa, ahí se dieron el mayor número de huelgas que haya habido en el país, más incluso que con Cárdenas, no de la trascendencia en calidad de las de Cárdenas. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado. Se da una huelga general de mineros en 44, se da huelga general de telefonistas en 43, en los años de Ávila Camacho. Y luego es importante decir lo siguiente del alemanismo: cómo
hace Miguel Alemán para destruir los grandes sindicatos de nuestro país? Usando el ejército de la manera más ilegal y de manera patológica. Con el ejército, como lo vino a hacer Peña Nieto, Calderón, en varios lugares con el magisterio en noviembre del 2006. Ese fue Fox. Sí, en 2006, en noviembre. Y también con los mineros de Lázaro Cárdenas, donde hirió y mató a varios obreros. Y también Atenco, es también obra del tal Fox. Es decir, es el uso ilegal del ejército. ¿Por qué? Porque ni siquiera, dice la Constitución, debe haber una orden judicial para que procedan las fuerzas represivas. Ni orden, nada. Actuaban de facto, de hecho. Entonces, el charrismo es eso. El charrismo no es la destitución de un comité ejecutivo democrático para poner unos charros, no. Es la toma de las instalaciones de ferrocarriles por el ejército, la destitución del comité ejecutivo democrático y la impuesta, la imposición de los charros. Y ese control no lo puede resistir el movimiento obrero si no está organizado para hacer una huelga mucho mayor que las que habían hecho con el cardenismo o con Ávila Camacho. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros tenemos que seguir el ritmo de la historia, pero un poco en las luchas, un poco más en vivo. ¿Por qué? Porque muchos amigos de izquierda, con todo respeto les digo una cosa, dicen ellos, afirman, el charrismo nació con Cárdenas, porque ahí fue cuando se creó la CTM. Eso es no tener conocimiento de la historia. La CTM no nace con Fidel Velázquez, ni con Lombardo, ni por decreto presidencial. La CTM va a nacer justo con las huelgas de 1935 y cuando Calles, creyendo poder controlar a Cárdenas, le dice que ponga en su lugar a los trabajadores, los primeros que contestan no es Cárdenas, son el sindicato minero y el SME, que se juntan y convocan al sindicalismo que había entonces para contestar las agresiones de Calles. Es decir, en la lucha es donde se conoce mejor. ¿Qué surge de ahí? Antes de que conteste Cárdenas, lo que surge es el Comité Nacional de Defensa Proletaria. ¿Qué es el Comité Nacional de Defensa Proletaria? El antecedente importantísimo de la CTM. La CTM de 1936 a 1946, ya con Miguel Alemán como candidato, nunca expulsa a ningún trabajador por su concepción ideológica. ¿Cuándo se empiezan a expulsar? Cuando llega Miguel Alemán. ¿Al calor de qué? Al calor del anticomunismo internacional. Se expulsa por primera vez a un abogado, el mejor abogado, digo yo, que ha tenido México, Mario Pavón Flores, y lo expulsan por comunista en febrero de 1947. Y entonces ahí empieza la purga, todo comunista, socialista y lombardista van para afuera. El PRI de Miguel Alemán solo aceptaba una ideología única, la de ellos, nada más, y todos los demás van para afuera. Pero al primer sindicato que golpean, empezando Miguel Alemán, el 20 de diciembre de 1946, es a los petroleros. Y miren, compañeros, a los petroleros tuvieron que darles 2 charrazos bestiales con ejército, la toma de las instalaciones, porque no pudieron con el primero. Era un sindicato sumamente fuerte, pero el charrazo va en contra. El clásico es el de los ferrocarrileros, donde el Charro Díaz de León, ¿por qué el de los ferrocarrileros? ¿Por qué el sindicato más fuerte que había en México en 1948? Porque junto con petroleros y mineros ya habían constituido la central obrera que iba a disputarle a la CTM la hegemonía del movimiento obrero. La represión a estos 3 sindicatos, minero, petrolero y ferrocarrilero, fueron brutales, pero brutales completitas. Con los mineros se cebaron en Nueva Rosita, la marcha de Nueva Rosita 1950-51. Entonces, costó mucha sangre, pero a pesar de eso, viene un resurgimiento del movimiento obrero. Y nosotros estamos obligados también a conocer el resurgimiento, porque
el magisterio, los ferrocarrileros de Vallejo, los telegrafistas, los petroleros otra vez y otros movimientos resurgen en los 50s y todavía llegan hasta principios de los 60s. Pero aquí viene otra vez la respuesta. El más poderoso de esos movimientos es el de Vallejo, el de Demetrio Vallejo. Y en 59 lo reprimen con ejército, pero váyanse de espaldas. Más de 10,000 ferrocarrileros van a la cárcel. Y a la cárcel, como no había cárceles de ese tamaño para 10,000 ferrocarrileros, los mandaron al campo militar número 1 y a otros campos militares del país. No obstante eso, vuelve a resurgir el movimiento obrero en los 70s, con la tendencia democrática, con los sindicatos universitarios, con los telefonistas. Lo de los telefonistas en 76 no fue broma, ¿eh? En 76 hacen 5 huelgas en el país y 2 de ellas dejan incomunicado a México porque no habían celulares ni estos medios modernos. Incomunicado de todo el mundo y incomunicado al país. No son bromas, no es el charrismo el mismo de siempre. Va cambiando, va adoptando distintas fisonomías. Y eso es importante reconocerlo porque miren, yo creo que si nosotros aprendemos del cardenismo, lo que fue el cardenismo, tenemos respuestas para lo que es esta etapa, la cuarta transformación. Porque lo que había antes del cardenismo era un sindicalismo totalmente corrompido, el de Morones, en la CROM, el de Morones, un líder totalmente corrupto, muy parecido a los actuales. Pero ahora es más grave, compañeros. Ahora, yo digo que no es del mismo charrismo de entonces a la fecha. No, la degradación en el neoliberalismo es mayor. El sindicalismo que tenemos hoy, compañeros, ya no es charro, es blanco, es totalmente patronal. La gran mayoría de ellos son sirvientes, peleles, títeres de los patrones. Y aquí una cosa muy importante que nunca debemos de perder de vista de nuestra historia, y que el movimiento obrero ha tenido un problema muy grave con quién es el enemigo principal del pueblo y de los trabajadores. Porque en los años 60, después del 68, hubo un libro clásico que se leyó mucho aquí en México que se llamaba ¿Cómo combatir el charrismo? El charrismo no es el enemigo de los trabajadores, es un pelele de la oligarquía mexicana, de quien tiene el poder en el país. ¿Quién tiene el poder en el país? ¿Qué vimos en los 36 años? No eran gobiernos totalmente empresariales o proempresariales, pero hay muchos empresarios pequeños, medianos, grandes, extranjeros, nacionales. ¿Quién es el enemigo principal? Tiene que ser la oligarquía nacional y extranjera. Miren, yo afortunadamente, ustedes han visto el sindicato minero, las luchas que ha librado. Afortunadamente trabajo ahí con los compañeros y han tenido la gran virtud de centrar siempre su atención. Si vieron el último desplegado que publicó el sindicato minero, es los 3 responsables de las agresiones y de estos sindicatos blancos que están atacando a Napoleón y a los mineros son Germán Larrea, segundo millonario del país; Alberto Balleres, tercer millonario del país; Alonso Ancira, ese ya no es de los primeros, pero tiene un honroso 9º lugar. Es el dueño de Altos Hornos de México y de toda la minería de Coahuila. Entonces, no podemos nosotros andarnos peleando con los títeres porque perdemos el tiempo. Hay que desenmascarar. A propósito de literatura, que estaban nuestros compañeros aquí, el desplegado de los mineros dice una cosa muy importante. Dice, porque la oligarquía jamás da la cara. Utiliza a sus peleles, a sus salariados y demás. ¿Quién nos dijo eso con todas sus palabras en la mejor novela que se haya escrito para muchos en todo el mundo, para otros nada más en México? Pedro Páramo. Pedro Páramo utiliza, cuando ya es el gran rico, a los abogados corruptos, utiliza a los matones, utiliza al cura, utiliza todos los medios, pero él no da la cara. ¿Quién decide que se muera Comala? Es él. Pues hagan de cuenta que esa es nuestra oligarquía. Decide que el río Sonora
no sea rescatado, no se haga una limpieza profunda. Deciden dejar los cadáveres de los mineros en pasta de conchos. Eso es un crimen brutal porque se trata como si fueran animales a los seres humanos. Dejarlos ahí. Bueno, ¿qué es a lo que llamamos la atención? A que nosotros en la lucha del movimiento obrero tenemos que hacer lo que decía correctamente el compañero, rescatar los derechos que se han perdido, pero sobre todo los sindicatos, porque miren compañeros, y esto es fundamental, por más progresistas que sea el gobierno actual y el gobierno de Cárdenas, hay una cosa que es fundamental, ellos tienen que ver por toda la sociedad y los sindicatos no, solo por la clase obrera, solo por el movimiento de trabajadores, por los derechos de los trabajadores, y para eso se necesita tener sindicatos independientes en su organización, que no haya ni iglesias, ni gobiernos, ni patrones, ni charros que controlen el sindicato, o dirigentes patronales, ¿no? Disfrazados de dirigentes sindicales. No, tienen que ser organizaciones independientes. ¿Cómo se forma una organización independiente? Cuando es exclusivamente dirigida por los propios trabajadores. 1. 2, con sus propios recursos económicos. La autonomía de los sindicatos le da autonomía política. Si no hay autonomía económica y financiera, no hay autonomía política. Entonces tienen que ser autosuficientes los sindicatos. Y lograr la unidad del movimiento obrero nacional e internacional. Hoy no podemos alejarnos de la lucha internacional. Y esa gran lección nos la dieron los patrones hace 200 años. Ellos están organizados desde hace 200 años a nivel internacional. A mí me tocó ir con el sindicato minero a la OIT y encontrar un espectáculo en verdad envidiable si fuera del lado de los trabajadores. Llegaron todos los patrones del mundo organizados a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a exigir que el derecho de huelga se derogara en la OIT. ¿Por qué? Porque no hay un convenio expreso a favor de la huelga. Y la respuesta de la OIT fue muy clara. El derecho de huelga es exclusivo de los trabajadores y lo deciden en sus sindicatos, y los deciden en sus estatutos y en su organización. Sí existe el derecho de huelga en la OIT, porque es una facultad exclusiva de los trabajadores. Entonces, pero esa demostración que hicieron los patrones de que a nivel internacional se presentaran todos juntos, era un acto del mayor cinismo en este tiempo. Ahora, nosotros necesitamos un movimiento obrero no solamente fuerte en su organización, que pertenezca a los trabajadores, sino también fuerte en su unidad nacional e internacional. Solidaridad, apoyo, estos son factores fundamentales. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr. El PRI no es el mismo de todo el tiempo, con respeto, por supuesto, a lo que dijo el compañero. Hoy el PRI está en una crisis profundísima. Y el PRI, si los trabajadores se sacuden de sus líderes de la CTM, el PRI se desaparece. Fíjense, porque ¿cuál es la principal base del PRI social? Pues los sindicatos, la CTM. La CTM es con mucho la más poderosa de las centrales del país, pero con mucho más que la CROC y que los demás. Los sindicatos nacionales, ya tenemos en puerta el conflicto de petroleros. Ya perdió una sección el corrupto que está al frente de Romero de Champs. Pero lo más importante es que los trabajadores ya no están planteando ganar las secciones, sino la dirección nacional. ¿Y dónde está la mayoría de los petroleros de México? En Veracruz. ¿Quién está gobernando Veracruz? Uno de los mejores candidatos que tenemos, que es Cuitlahua. Entonces, y Andrés Manuel hizo el compromiso de que se iba a respetar la libertad sindical. Ahí lo tenemos ese en puerto, pero tampoco está muy lejos la CFE y el SUTEN, los electricistas, ni los ferrocarrileros están muy lejos. Y estos son bastiones fundamentales de México. Si avanzan petroleros y ganamos con petroleros, compañeros, estamos abriendo un nuevo camino en este sexenio, con una aclaración que es fundamental. No puede ser obra del gobierno, Aquí cuidado, porque mucha gente dice, es que tiene que hacerlo AMLO. No, tiene que ser obra de los trabajadores, de nosotros, de la sociedad, del pueblo, como correctamente dice
la compañera. Es decir, la alternativa puede ser esa, pero a ver, ¿cómo vamos a hacerle con esa alternativa? Porque miren, ¿saben qué van a hacer muchos patrones? Van a quebrar. Esa vía que encontraron de las quiebras fraudulentas, y ahí necesitamos organizar cooperativas que rescaten las empresas. Tenemos que tener respuesta en todos los frentes y en todos los medios para poder avanzar, pero siempre la clave ¿cuál es? Para recuperar los derechos de los trabajadores y para incluso llevar los otros planos y hacerlos internacionales. Ahorita hablamos de lo internacional. ¿Cuál es la clave? La organización. Si no hay organización de los trabajadores, no vamos a ningún lado. Ahora, ¿tenemos que pedir permiso para formar sindicatos internacionales? No, ningún permiso. Está autorizado. Miren, el artículo... Si me dejas un poquito, yo sí quisiera intervenir. No, lo que pasa es que me parece muy importante y ya estamos caminando un poco más cerca. Yo sí insisto, las instituciones que tenemos son producto de una misma desviación. Se han ido cada vez más desviando, pero bueno. A mí me parecen dos cosas muy importantes que acabas de decir que yo quiero rescatar. La historia de México se suele reducir a la lucha entre liberales y conservadores. Esa es una visión interesante, pero que no cubre lo que tú dijiste, que para mí es fundamental. La lucha de clases es lo que define la historia de México. Esa es la lucha entre liberales y conservadores. Esa es la lucha entre el Partido del Progreso y el Partido del Retroceso. Lo que tenemos que rescatar es justamente eso, el valor de la lucha de clases como motor de la transformación de la historia. Nuestro reto, y aquí hablamos, hay que empezar a hablar las palabras de la izquierda, que a la izquierda le ha dado miedo decir y repetir en los últimos años, porque nos hemos contagiado de ese lenguaje neoliberal que ha ponderado al centro y que las palabras de la izquierda les dan pánico. Y entonces tenemos que hablar de lucha de clases. Como motor, decía yo, no nada más de hacer historia, porque hacer historia la hace cualquiera. El reto que tiene México, y que no es de Andrés Manuel, no es de un presidente, es del pueblo, esa es la otra palabra que les da miedo. El pueblo mexicano, como protagonista central de su transformación, fue lo que tú decías y que yo también rescato, es lo otro que rescato, central como enseñanza de este momento. El gobierno cardenista no es Lázaro Cárdenas. El cardenismo no es producto de una persona. El gran valor de Lázaro Cárdenas son, desde mi punto de vista, dos. Uno, ser el primer presidente de la posrevolución dispuesto a aplicar íntegramente la Constitución. Es decir, había voluntad política. Pero el otro gran mérito de Lázaro Cárdenas fue que permitió, favoreció, impulsó y detonó la movilización social. Lázaro Cárdenas, el cardenismo no sería explicable, y coincido contigo en esa visión de Arnaldo Córdoba equivocada, sin una movilización social tan formidable como la que lo rodeó en todo el tiempo. La expropiación no hubiera sido explicable sin la movilización de los petroleros, pero además de todo el movimiento obrero. Por eso la CTM era el gran aparato que iba a ser garante de esas conquistas. Lo que pasa es que se deformó. Y la Gran Central Nacional Campesina, el otro gran ente corporativo que se crea en el cardenismo, tenía ese objetivo. Cuando a Cárdenas le decían, señor presidente, ¿por qué no previó, ya era expresidente, perdón, señor general, ¿por qué no previó lo que pasaba? Se lo preguntaban en los 50, en los 60, y él decía, es que yo dejé un instrumento, dejé un partido que era un modelo de Frente Popular, eso era el PRM, y dejé al sector obrero organizado, al sector campesino organizado. Ellos iban a defender la revolución. El tema es que esos sectores se deformaron, dejaron de cumplir con su objetivo. Por eso, el tema de la Cuarta Transformación, el tema central, es la organización social, la movilización y la organización de trabajadores, de campesinos, porque hay una batalla enorme que dar en el campo, enorme. El campo viene siendo abandonado desde hace 50 años, por lo menos 60 años. Y las luchas obreras de hoy tienen que ver, sí, con la reivindicación del sindicalismo, pero sobre todo de la independencia sindical. Por eso yo coincido totalmente con el tema de que
no debe partir del gobierno la iniciativa de la independencia sindical, ni la organización sindical. Eso era el PRI. Hoy, la organización obrera debe de partir de los propios obreros. Y la transformación de México debe de partir del pueblo. Qué bueno que haya voluntad política. Yo estoy seguro absolutamente de que Andrés Manuel López Obrador tiene voluntad de cambio. Pero el cambio no se logra por decreto. El cambio en este país, cuando ha sido posible, ha sido gracias a una movilización social intensa, comprometida, organizada. Entonces el reto que tenemos enfrente no es el reto de un presidente ni de un gobierno. Lo que tenemos que imbuir en todos, cada vez más como una consigna, es que hoy es el tiempo del pueblo mexicano. Hoy el actor privilegiado tiene que ser el pueblo mexicano. Y la reivindicación de nuestras conquistas y la mejoría social y económica del país, la cuarta transformación, pasa por rescatar el sindicato, por rescatar las grandes centrales de organización social y popular, y pasa por una movilización intensa. Y yo creo que si además tomamos los ejemplos que aquí se han hablado, como el gobierno cardenista, que por cierto, y ahí termino para seguirte dejando la palabra, pero así vamos a jugar si te parece, ¿no? Para podernos dividir el tiempo. Claro. Hay un tema que es muy importante y que quisiera aquí nada más dejar sobre la mesa. Habitualmente se dice los gobiernos populares, por no decir populistas porque así nos tratan de manejar la historia, los gobiernos comprometidos con el pueblo, vamos a hablar con toda claridad, como el de Cárdenas, son gobiernos con grandes avances sociales pero que no funcionan económicamente. Ese fue el discurso del desarrollo estabilizador, por cierto, Decían, es que Cárdenas pues repartía riqueza, pero la riqueza no ¿de dónde sale? Sino primero hay que generar esa riqueza. Ese era el discurso alemanista. El tema, y nada más les voy a dar un dato, para que nos demos una idea de la diferencia, que sí hay diferencias y matices, entre el gobierno cardenista y los gobiernos que le precedieron, que lo sucedieron, es que, como bien se ha dicho, en los gobiernos que iniciaron en 1934, 38, que es el gobierno de Cárdenas, y los posteriores hasta 1970, se logró índices más o menos de crecimiento, el Producto Interno Bruto, de un poco más del 5%. Ese fue el margen hasta 1964, después creció un poco más. Bueno, es verdad, es el similar. El tema es que solamente en el gobierno cardenista, el Producto Interno Bruto per cápita, que tiene que ver con el reflejo de lo que a nivel general una persona recibe de beneficio del desarrollo, solamente en el gobierno cardenista creció. Y en los gobiernos que lo sucedieron, hablo, Alemán y Ruiz Cortines, se dio a la inversa. Mientras crecía el Producto Interno Bruto o se mantenía más de un 5%, el Producto Interno Bruto per cápita decrecía. ¿Eso de qué nos habla? Es una cifra nada más que estoy dando y que los economistas, yo no soy economista, les podrán abundar, pero ¿eso qué nos señala? Que con el gobierno cardenista el desarrollo general se reflejó en desarrollo de las familias, del pueblo. Y los modelos posteriores, si bien mantenían esos índices de crecimiento, lo que reflejaban era un crecimiento de una élite, de una oligarquía y el depauperamiento de las grandes masas. Eso para mí creo que es una lección importante a rescatar, porque nos habla de que es posible tener una buena economía, una economía sana, una economía en desarrollo, pero también hacer justicia social, que es la otra palabra que tenemos que rescatar y que tenemos que poner sobre la mesa día y noche en este país. Gracias. Miren, para volver de nuevo a este tiempo, vale la pena decir que en estos 36 años de neoliberalismo, uno fue, y yo creo que lo más importante, el incumplimiento de las leyes en nuestro país. Es decir, todo este uso del ejército se hizo sin modificar la ley. Incluso recientemente se está debatiendo ese punto, pero la ley de seguridad interior ya se echó abajo. Eso es muy importante saberlo, porque es la militarización del país, que es todavía mucho peor que usar el ejército en contra de los sindicatos, porque es en contra de toda la sociedad. Pero en el caso del mundo laboral, la forma en que metieron el outsourcing es totalmente ilegal.
Es decir, ustedes recordarán que antes los patrones formales registrados legalmente eran la gran mayoría y la excepción eran los contratistas. ¿Por qué se justificaban los contratistas en el país? Bueno, porque llegaban a hacer una obra que, por decir algo, con los telefonistas su materia de trabajo es uno, pero si hay que construir un edificio ya no es materia de trabajo del sindicato. Entonces se da un contratista, terminada la obra, se retira el contratista con sus trabajadores y se acabó. Hoy lo que está sucediendo es al revés. El contratista se está convirtiendo, o el outsourcing, en la regla y la excepción, los patrones legalizados. Esto también sucede no solamente con el outsourcing, cosa que también el outsourcing lo impulsa mucho, que es la destrucción que nos hicieron del artículo 35 y 39 de la ley, que nos daba derecho a la planta o estabilidad en el empleo. Un trabajador con planta tiene todos los derechos del mundo, incluido el de jubilación. Un trabajador eventual o precario no tiene ningún derecho. ¿Se entiende, no? Bueno, esta reforma se hizo también en 2012 con Calderón y Peña Nieto. Precisamente se aprobó en el Congreso de la Unión en el último día de Calderón y entró en vigor el primer día de Peña Nieto. Bueno, pero también se modificó el artículo 48 que premia a los patrones que despidan ilegalmente a los trabajadores. Si un patrón despide ilegalmente a un trabajador, que jurídicamente se llama despido injustificado, pero es ilegal, no tiene la obligación de reinstalarlo, sino nada más de indemnizarlo con el nuevo tipo de reforma que hicieron para que durante 6 años lo emplee, durante 6 meses lo emplee y después lo corra sin ninguna indemnización. Libre de responsabilidad del patrón. Contratos a prueba que todavía son peor. Te contrato a prueba y te corro cuando se me pegue la gana sin ninguna prestación ni ninguna indemnización. Menos la reinstalación. Pero lo grave es que los trabajadores que sí tenían derecho a la reinstalación, nada más a los patrones los obligaron a que 1 año pagaran salarios caídos. 1 año, antes no. El patrón tenía que reinstalar al trabajador porque si no le seguían creciendo los salarios caídos. Y ahora ya no, ahora se premia al patrón. Estos 3 aspectos juntos joden todos los sindicatos del mundo. ¿Saben cuál es la primera reacción cuando se organiza un sindicato independiente? A la calle toda la dirección sindical. Y con este esquema le sale baratísimo. Miren, nosotros acabamos de tener para despedir el gobierno de Peña Nieto un recuento en Ciudad Acuña, en la frontera norte, en una gran maquiladora de 5,600 obreros. ¿Saben cuántos trabajadores tenía el sindicato minero despedidos? 2,600 obreros. Logramos que ellos tuvieran derecho a recontar, porque es un derecho establecido en la ley, y logramos que así fuera. ¿Saben qué hicieron para que no ganara el sindicato minero? Llevaron golpeadores que tuvieron dentro de la empresa un día antes y que al día siguiente, después de, ahora sí como se dice en el medio, de romper el recuento, lo que hicieron fue esconderse dentro de la empresa. Una empresa finlandesa, transnacional, que hace los tableros de todos los vehículos de carros, camionetas, camiones, etcétera. Esa empresa, nosotros ya habíamos ganado el recuento y como último acto, el 28 de noviembre del gobierno que se fue, nos tornó el recuento para que no ganáramos. ¿Saben por qué? Esto es importantísimo saberlo, compañeras y compañeros, porque si el sindicato minero gana ese lugar, se va a reproducir el ejemplo en el resto de la frontera y de las maquiladoras. Entonces, la perspectiva que tenemos nosotros de avanzar es muy grande. Aquí en México, tradicionalmente, el mes de abril y de mayo se reparten las utilidades y nunca se reparte nada, pero sí hay una gran inconformidad de los trabajadores que no encuentra cauce de cómo organizarse y cómo reclamar sus derechos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos para ofrecer alternativas, porque miren, lo más sencillo que va a ocurrir, vamos a verlo en los hechos, es que los trabajadores de la CTM quieran salirse de la CTM.
¿Y qué va a suceder si no encuentran organización, si no encuentran apoyo, si no encuentran solidaridad? Y algo que sí es responsabilidad del gobierno, hacer que se respete la ley. Porque eso fue lo que no hicieron los 36 años de neoliberalismo, que no se respetaba la ley. Este gobierno, nosotros sí tenemos que exigirle que se respete la ley. Entonces, acabamos de ir el sindicato minero a decirles, queremos en enero el recuento de PKC que nos reventaron la gente de la empresa, de la CTM, porque además, ¿saben quién es el dirigente del sindicato de la PKC, esa empresa de 5,600? Ni más ni menos que Tereso Medina, el secretario general de la CTM de todo Coahuila. Ese mismo fulano es el que presentó el peor proyecto de reforma laboral de la historia de México el 7 de diciembre en la Cámara de Senadores, junto con Isaías González de la CROC y a nombre del PRI. Nosotros tenemos que agradecerle esos par de retrasados mentales de la CROC y de la CTM que ayudaran a hundir ni más ni menos que a su propio candidato a la presidencia, porque se volvió impopular el proyecto de estos desventurados. Claro, se volvió impopular porque tuvimos que estarlo diciendo las organizaciones de todo tipo, independientes, para decir quién era el candidato, el tal Meade, que estaba impulsando con su partido este proyecto abiertamente, brutalmente en contra de los trabajadores. La reforma del 12 se queda pálida a comparación de lo que querían ahora. Entonces, esas fuerzas están vivas, compañeros. Sobre todo, fíjense, la más importante hoy sigue siendo comúnmente se le dice la burguesía, yo diría con más propiedad, la oligarquía. La oligarquía no se le tocó un pelo, siguen teniendo su gran poder económico, pero no solamente es la oligarquía, sino también el que ya se rebeló en contra del nuevo gobierno, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo por los salarios, no, sino por la cueva de ladrones violadores de las leyes en México. Ellos autorizaron que no se pagara los salarios caídos a los trabajadores, legalizaron esa medida. Ellos tienen, esta es la peor noticia de la que tenemos cuenta recientemente. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, recién nombrado, ahora que se fue José María, bueno, disculpen porque Luis María Aguilar, exactamente. ¿Quién creen que quedó al frente de la Suprema Corte de Justicia? Medina Mora. Medina Mora fue el instrumento. No, es que el Poder Judicial hoy está en manos de la derecha y está atacando por todos lados. Entonces nosotros tenemos de tener cuidado y protestar contra estos canallas, porque Medina Mora fue el brazo represor del magisterio en 2006, de Atenco y de los mineros de Lázaro Cárdenas, exactamente. Pero además termina el gobierno de Fox y en el de Calderón es procurador de la República. Y él fue el que se comprometió públicamente con Germán Larrea a que no se rescataran los cadáveres de los mineros de Pasta de Conchos. Esa perlita es la que está ahora al frente de la Suprema Corte. Y nosotros tenemos que ser muy claros la clase de canallas que están ahí. Y las protestas que ya se iniciaron, tenemos que seguirlas. Porque estos van a ser nuestros enemigos aliados junto con la oligarquía y con el capital transnacional. No hemos hablado del capital transnacional, pero las cámaras más importantes de la industria automotriz, del comercio, están en manos del capital transnacional. Es decir, Walmart es quien dirige todo el comercio de México. Y las automotrices, las que dirigen todas las cámaras de automotriz y autopartes. Entonces, el enemigo está adentro. Y nosotros tenemos que estar muy bien organizados porque, a propósito de lo que sucede con Lázaro Cárdenas los 2 últimos años, es importante recordar lo siguiente: tanto Inglaterra como Estados Unidos rompieron las relaciones económicas con México y le hicieron un bloqueo durante 2 años. Lo que Cuba ha sufrido desde 59 o 62 creo, a la fecha, que es el bloqueo, que nadie tenga relaciones, México lo vivió 2 años. Pero no solo eso, sino que Roosevelt en una carta le dijo, y ahí está la correspondencia
del general Cárdenas, le dijo al general Cárdenas: ustedes tienen razón en hacer valer su constitución, nada más que ustedes tienen el compromiso de pagar las industrias petroleras en tiempo y en montos. Y señor, para que ya no siga ese problema dilatándose, ya habían pasado 2 años completos, estábamos en marzo de 1940 y México no pagaba nada porque aquellos querían montos muy altos y plazos muy cortos. Le dijo Roosevelt, el más democrático de los presidentes de Estados Unidos: para que ni usted ni nosotros nos peleemos, que sea un tribunal internacional el que decida. ¿Saben qué les contestó Cárdenas por escrito? Ahí está. Dijo: no, señor, la soberanía nacional de México no se somete a ningún tribunal internacional. Pues no faltaba más. ¿Cuándo se ha sometido Estados Unidos a un tribunal internacional? Nunca. Con la gran mayoría de la ONU hace lo que se le pega la gana. Y otra carta donde es más drástica todavía. ¿Saben? Con el bloqueo económico que hizo Estados Unidos y Inglaterra en México, ¿qué tuvo que hacer el general Cárdenas, que tanto queremos? Tuvo que vender el petróleo mexicano a Alemania de Hitler y a Italia de Mussolini. Y entonces le manda a decir en otra carta a Roosevelt: es una vergüenza que México esté apoyando a las peores dictaduras del mundo y tal y tal. Y la respuesta del general Cárdenas ya la quisiéramos para cualquier presidente en su mejor momento. Le dijo: mire, nosotros estamos vendiendo el petróleo mexicano a esos países y a esos presidentes antes que ver al pueblo de México ahogado en su economía. Pero los que no tienen vergüenza son ustedes. Wall Street, dirigida por la capa financiera de judíos, Wall Street estaba financiando el armamentismo en Alemania. Estaba financiando la creación de tanques y de armas para la Segunda Guerra Mundial. Y eso, ¿saben quién lo dice? Si recuerdan ustedes la escena, en El pianista de Polanski, cuando están en el campo de concentración, dicen: y nuestros compatriotas, nuestros paisanos judíos de Wall Street están financiando a los que nos tienen a nosotros en los campos de concentración. Y le dice Cárdenas: eso es solo por lucro, nosotros por nuestro pueblo y ustedes por lucro. No hubo respuesta. Claro. Pero eso lo hace un presidente que tiene visión y que tiene equipo y que tuvo que aguantar 2 años las agresiones de Estados Unidos y de Inglaterra. Cuando Estados Unidos se ve presionado a entrar a la Segunda Guerra Mundial, el embajador de México en Estados Unidos inmediatamente le habla por teléfono a Cárdenas, le dice: señor, ya entraron a la guerra, podemos descansar. Pues sí, porque para Estados Unidos era más importante la Segunda Guerra Mundial que México, pero también hubo amenazas de invasión de Estados Unidos a México, O sea, después de que logramos la expropiación, no vino el paraíso, vino una guerra de otro tipo, muy fuerte, que México supo librar muy bien. Ahora, yo quisiera decirles, para concluir esto que estábamos comentando antes de la organización de los sindicatos a nivel internacional es un paso que debemos de dar y debemos de conocer. Nada nos impide formar sindicatos internacionales. ¿Por qué? Si volvemos a leer el artículo 1 de la Constitución vigente, los tratados internacionales tienen el mismo rango de valor que la Constitución. 1. La jurisprudencia internacional tiene el mismo rango que la jurisprudencia en México. Y los nuevos principios dicen el principio de universalidad. Y entonces nosotros, compañeros, lejos de seguirnos sintiendo mexicanos solamente, vamos a hacerlo siempre, tenemos que ser ciudadanos internacionales. Y las juntas tienen que ser internacionalistas, y los jueces, y la Suprema Corte, y tenemos que regirnos por las mejores normas del mundo. Y esas normas del mundo vale la pena recordar cuáles son: derecho a la organización internacional sin permiso de nadie, nada que toma de nota, no, sin permiso de nadie, primero. Segundo, contratos colectivos internacionales, pero necesitamos una gran organización internacional, pero sí se puede tener y ya existen esos contratos en el mundo. Y tercero, lo más difícil, huelgas internacionales. ¿Por qué? Porque la huelga es absolutamente legal, nada más que los canallas del gobierno que se acaba de ir se atrevió a hablar de que en México la política que imperaba era la de 0 huelgas.
Y tenemos también la vergüenza de la Comisión de Salarios Mínimos, que destrozó los salarios de nuestro país, no solo los salarios mínimos, sino los salarios contractuales o de los contratos colectivos, porque se aplicaba como tope salarial. Y empezamos a avanzar, pero sí necesitamos una nueva participación muy decidida, muy clara, y conocer nuestra historia, porque en verdad que nuestra historia es una gran maravilla. La Constitución se logra con la derrota del ejército, porque sin la derrota del ejército de Madero no llegamos jamás a la Constitución. Pues es claro, ¿no? Y ahí, miren, yo les recomendaría leer las páginas de Felipe Ángeles, que escribió de lo que significó la batalla de Zacatecas. ¿Saben por qué? Porque le dijo al general Villa, saben ustedes que Felipe Ángeles era un hombre de carrera militar, no solo nacional, sino internacional. Era un estratega de la guerra del más alto nivel. Le dijo, ganamos Torreón, acaban de ganar Torreón, ¿no?, en 13 días, porque era piso liso, Torreón, dice, y ahí fue el enfrentamiento de las masas mayoritarias nuestras contra un ejército débil. Pero en Zacatecas vamos a una cazuela y van a estar arriba las armas de la dictadura de Huerta, van a estar arriba, y nosotros vamos a hacer carne de cañón y nos van a destrozar. La única forma que tenemos de ganar en una situación tan adversa es hacer la guerra en 7 horas. Si ganamos en 7 horas, ya le hicimos. Si nos perdemos. Ah, cabrón, y uno dice, ¿y cómo se logra eso, no? Es impresionante leer al general Felipe Ángeles, que nos enseña cómo se gana una guerra. Nosotros estamos obligados también, en otras circunstancias, en otros medios, en otra época, a ser profesionales de la lucha de clases. Tenemos que aprender, y nuestros compañeros trabajadores y dirigentes tienen que aprender muy bien todo esto. Miren, acabamos, ya como para terminar, acabamos de ganar con estos gobiernos asquerosos 2 recuentos, uno en la mina El Boleo en Baja California y otro en Texit, que es la fabricante de motores de la Fiat en México, ahí en Monclova. ¿Cómo pudieron ganar cuando las autoridades, los empresarios y los charros o los dirigentes estos se enteran de que tienen minoría? No nos dan la fecha del recuento, ¿no? Nomás se dilata, ¿para qué? Pues para desanimar a los trabajadores. Pero ¿saben qué hicieron en estos 2 casos los compañeros mineros? Obra de ellos. Hicieron una cosa que fue genial. Usaron las camisetas de la CTM en las asambleas y en todos lados, y los confiaron a que los trabajadores sean de la CTM, y en corto, casa por casa, persona por persona, les dijeron, lo que vale es el voto secreto. Entonces, cuando abren las urnas y ven el resultado del voto secreto, ganaron los trabajadores en contra de la empresa y de las autoridades. Eso es más viejo que Matusalén, compañeros. Eso desde la época de Homero en el Caballito de Troya lo aprendieron. Pero nosotros tenemos que recrear todas estas formas de lucha para poder ganar. Y yo les pongo este ejemplo para decirles que aún en la adversidad podemos ganar. Se ganó la batalla de Zacatecas, es una de las batallas más hermosas. Cuando uno lee en una sola página, hace el resumen Felipe Ángeles, es tan hermoso como si estuviéramos viendo la Ilíada y la Odisea, o como si estuviéramos viendo la mejor película de epopeyas del pueblo, no de guerra al estilo gringo, no, de epopeyas del pueblo, donde el pueblo gana. Porque eso se ve clarísimo. La consigna era, las armas se calientan. Entonces las armas, los cañones y las ¿cómo se llaman? Metralletas se calientan y tienen que apagarse. Entonces cuando se apagan es cuando tiene que avanzar el ejército villista, y tirando todos en contra, porque las tienen que apagar. Yo dije, bueno, pues para mi ignorancia como estratega militar, pero es una página brillante. Y lo mejor, la frase que más me gusta es cómo los hombres de la revolución estaban viendo más por la revolución que por sus vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos ideales, tenemos metas, tenemos el ánimo de cambiar, podemos hacer absolutamente milagros y ganar las batallas como la de ahora, ¿no? Pues, te toca. Pues, bueno, pues yo únicamente sí quisiera
subrayar la dimensión del reto que tenemos. Aquí ya quizá como conclusión de mi parte yo diría, tenemos que, primero, un gobierno con voluntad política, que es algo pues que hacía un buen rato que no teníamos, quizá desde justamente el general Cárdenas. Un gobierno del que esperamos ciertamente algo que no se ha hecho en este país, coincido, que se aplique el Estado de Derecho, que funcione el Estado de Derecho. Eso ya va a ser una gran ganancia. Pero hay un tema también con el Estado de Derecho, y es que hay leyes que se hicieron en contra del pueblo. Hay muchas leyes que se hicieron para construir un sistema opresivo del pueblo. Entonces, la otra gran tarea es reformar las leyes, transformar el marco legal para hacer un esquema de beneficio real al pueblo. Y junto con la reforma legal, junto con las profundas reformas que vienen, que tenemos que impulsar además desde el pueblo, también la transformación de las instituciones. Estamos en un país que se fue construyendo, por eso yo insistía desde el principio, bueno, fuera que hubieran sido solamente los últimos 5 gobiernos, 3 gobiernos. Esto viene de más atrás. O sea, por eso es importante también conocer la historia, la memoria histórica, porque lo que tenemos que reconstruir es enorme. Es prácticamente rehacer este país, rehacerlo desde el tejido de sus leyes, rehacerlo desde el tejido de sus instituciones. Y en síntesis, lo más importante, que es finalmente lo que nos lleva a este tema, la posibilidad de que existan instituciones tan nocivas, tan negativas como el outsourcing, una de tantas, resultado de un sistema y de un esquema político-económico, que es el que en el fondo tendremos que transformar. Desde luego hay que dar la batalla, y la daremos, para hacer la reforma del outsourcing en México. Eso no puede seguir. En un gobierno como el que hoy tenemos, es totalmente intolerable que persistan estos esquemas de contratación que nos remiten a mucho más atrás de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que dejar atrás esa parte, pero esa es solo una de las partes de esta lucha. Yo la enlazo con el rescate del movimiento obrero, con el rescate del sindicalismo, con el rescate de la organización como base del poder político. La organización social tiene que ser la punta de la pirámide y no como está pasando hoy, en que se hizo un sistema político al servicio de una oligarquía económica, pero también una oligarquía política, porque ahí esa asociación que permitió que este país tuviera presidentes que eran a la vez miembros de consejos de administración de grandes empresas, que permitió que secretarios de Estado tuvieran a su vez empresas contratadoras del gobierno y que se enriquecieran. Ese esquema tiene que terminar en este país. E insisto, ese esquema pasa sí por la voluntad política, la hay, pero pasa sobre todo por algo que para mí encierra el gran reto que hoy tenemos los mexicanos. Dicen mucho, Andrés Manuel está a prueba. No, estamos a prueba todos. Ese es el tema de México hoy. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar en este país. Durante años se nos hizo creer que la política, que el Estado era una función de unos cuantos, que eso era un monopolio y un privilegio de unos cuantos. La política es la tarea de todos nosotros. Hoy el cambio de este país es un compromiso social e individual de los mexicanos. Y por eso para mí, y ahí termino, para que mi compañero, que de verdad me enorgullezco haber compartido y haber aprendido de lo que él plantea, pueda dar su conclusión, yo terminaría con, para mí, una frase que encierra la explicación de lo que hoy vivimos y el tamaño del reto que tenemos cada uno de nosotros. Es una frase que seguramente han escuchado muchos, que hemos escuchado durante mucho tiempo, pero que es de verdad la clave de que México no solamente ascienda a una transformación profunda y real que desde hace años esperamos, sino que sea un mejor país y un país más justo. Esa frase, para mí, lo dice todo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Depende de nosotros. Vayamos hacia ese camino. Gracias. Gracias, son muy amables. La pregunta que yo les quería hacer es si todavía tienen tiempo, ánimo,
como para un debate, para que ahora nosotros los escuchemos a usted, perdón, Sí. preguntas y respuestas, para que, o debate, desde luego, con el respeto a cualquier opinión, pero la pregunta es a ustedes si todavía tienen tiempo y ganas como para seguir esto. Desde luego la compañía dijo ya que sí, pero los demás están de acuerdo para darles la palabra a ustedes.